Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1261 de Con Vos, correspondiente al domingo 16 de octubre de 2022, Día de la Madre en la Argentina. En la operación técnica informatizada de este programa, el señor Eber Galeano. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuyo. Este programa tiene una línea telefónica en la cual ustedes nos pueden dejar mensajes grabados. La misma es 53 65 72 34. De Bagarciño en galego 5 3 6 5 7 2 3 4. Bueno, y el programa está siendo emitido en dúplex como cada domingo por la emisora Radio Nove Galicia de Ponteareas, Pontevedra. Así que mi saludo afectuoso de cada domingo a los ointes de Radio Nove Galicia, os seus directivos e o seu persoal. Bueno, como dije, es el Día de la Madre en la Argentina, con lo cual vayan mis primeras palabras para saludar a todas las familias que escuchan este programa, porque en todas hay o hubo una madre, lógicamente. Así que a los que la tienen cerca, la tienen viva, disfrútenla, porque los que ya no la tenemos en esta dimensión sabemos lo doloroso que es no tenerla a nuestro lado. Así que a los que ya no la tenemos en esta dimensión, digo, el recuerdo de siempre, la emoción de recordarlo. No hace falta que sea el Día de la Madre, sin duda, ¿no?, para que las recordemos, pero hoy es un día específicamente denominado de la Madre, con más razón las recordamos. Pero a los que la tienen viva, aunque a veces se enojen, porque a todos nos pasa algunas veces, hay situaciones, nos enojamos con nosotros mismos, ¿cómo no nos vamos a enojar con mamá o con papá o con quien toque en su momento? Pero las madres son sagradas, las madres sí que son sagradas, y si la tienen viva, disfrútenla, y si estuviesen pasando un mal momento, olvídenlo, acérquense, disfrútenla. Bien, vamos ahora con nuestro tema editorial de hoy, que está referido a la visita que hizo el presidente de la Junta de Galicia. Estuvo en Buenos Aires durante 3 días y ayer se trasladó a la ciudad de Montevideo, en la que estuvo ayer y permanecerá en el día de hoy, y luego ya se trasladará nuevamente a Galicia. Yo el titular que le pongo a este comentario editorial es la visita del presidente Alfonso Rueda a la Argentina. Qué gran farsa. Y lógicamente voy a desarrollar por qué califico esto de farsa. Para que haya una farsa tiene que haber farsantes, ¿no? Lógicamente.
Farsantes son las personas que mienten o engañan, especialmente que fingen lo que no sienten o se hacen pasar por lo que no son para obtener algún provecho de ello. Para disipar cualquier duda que pudiese haber al respecto, yo no le voy a adjudicar el calificativo de farsante al señor presidente de la Xunta de Galicia, a quien conozco, quien incluso estuvo en nuestro programa, hicimos una nota muy linda en su condición entonces de vicepresidente de la Xunta de Galicia. Pero sin duda su viaje fue armado, fue organizado, contó con el asesoramiento de dos farsantes, y ahí sí que los voy a nombrar. El secretario de Migración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, y el delegado de la Xunta de Galicia en la Argentina, Alejandro López Dobarro. Los dos articuladores de la farsa que resultó esta visita del presidente de Galicia a la Argentina. El Partido Popular, partido al que representan o en el que militan o dicen militar los farsantes, ese Partido Popular fue fundado por el señor Fraga Iribarne, don Manuel Fraga Iribarne, quien, además de fundar el partido, fue en reiteradas ocasiones presidente de la Xunta de Galicia. En esa condición siempre se manifestó muy cercano, muy próximo a la emigración, y yo no tengo dudas de que el señor Fraga realmente sentía mucho respeto y mucho afecto por los emigrados. Entonces, cada vez que el señor Fraga, en su condición de presidente, cosa que después también hizo Emilio Pérez Tauriño, el presidente que lo sucedió al frente de la Xunta, y que ya no repitió Alberto Núñez Feijóo, y mucho menos la farsa de estos últimos 3 días. El señor Fraga Iribarne nunca dejó de visitar el hogar gallego para ancianos, porque farsantes y en la definición de farsante dice algo interesante, porque dice: los farsantes de turno se regocijan con la ignorancia y desinformación de quienes les siguen su juego. O sea, el farsante sabe que convence al ignorante, al desinformado, y que estos le siguen lógicamente su juego, y entonces se regocija con eso, dice la definición del diccionario. Bueno, el señor Fraga Iribarne, nunca dejaría de ir a visitar el hogar gallego para ancianos, porque, a ver, si decimos que vamos a visitar a los emigrantes y si no tomamos contacto con los ancianos, en este caso que hoy viven en el hogar gallego para ancianos, esos que iniciaron el camino o que prosiguieron el camino que otros habían iniciado antes, pero que tanto hicieron por la Argentina, por Galicia, por nuestro buen nombre. Si un presidente de Galicia viene a la Argentina y dice que viene a tomar contacto con la emigración gallega y no va al hogar gallego para ancianos a visitar a los ancianos gallegos allí alojados, también se convierte en farsante. Yo espero que el señor Rueda se haya dejado
influenciar, cosa que tampoco está muy bien, pero que la influencia total de los farsantes no le hayan permitido analizar esta situación. Venir a la República Argentina, decir que se va a tomar contacto con la colectividad gallega y no asistir al hogar gallego para ancianos es una farsa. Voy a leer un comentario publicado en el Correo Gallego al día siguiente de la llegada del señor presidente de la Junta de Galicia a la Argentina. Dice el titular: Rueda elogia la huella de la emigración en Argentina. La historia con minúscula forjó nuestra historia con mayúscula. La historia con minúscula de miles de migrantes forjó nuestra historia con mayúscula, manifestó Rueda durante su intervención en el acto de celebración del 170 aniversario del Club Español y del 15º aniversario de Ospaña, mirá vos, enmarcado en su viaje al país latinoamericano de esta semana. Fíjense a dónde fue: al Club Español, muy digno que cumpla 170 años, y Ospaña, nada digno porque Ospaña es una estafa de la Junta de Galicia justamente al Centro Gallego de Buenos Aires. Allí el presidente gallego elogió el trabajo de sociedades como el Club Español durante los últimos 3 siglos, en los que sirvieron de apoyo a los emigrantes que llegaron a Argentina procedentes de España. Señor presidente de la Junta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela, el Club Español, meritorio, es un club de élite al cual no concurrían los emigrantes con necesidades. Al Club Español concurrían y se integraban los emigrantes que habían tenido la posibilidad de hacerse ricos en la emigración y entonces iban a ese club de élite, que como son tantos clubes o casinos en el mundo, pero no eran justamente los emigrantes en el sentido más estricto de la palabra quienes se integraban al Club Español. Según recoge un comunicado de la Junta, dice, el mandatario puso el acento en que no es casualidad que en la actualidad el Club Español y Ospaña, entidad sin ánimo de lucro, esto también es una gran farsa, que Ospaña no tenga ánimo de lucro. Y sí, seguramente en sus estatutos lo dice, pero le fue sustraída al Centro Gallego de Buenos Aires con malas artes, como lo he demostrado infinidad de veces con documentación. Yo jamás hice una denuncia que no estuviese documentada. Y dice entonces, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la prestación de servicios sanitarios, estén presididas, el Club Español y Ospaña, por 2 gallegos como Benito López y José Luis Seoane respectivamente. Bueno, Benito López es el rey de López Carballedo, faltó poner aquí, es el rey de la lavandina, un exitosísimo empresario gallego radicado en la Argentina hace muchos años, que en su avión particular acostumbraba, por ejemplo, a pasear por la Argentina, a trasladar al señor Fraga Iribarne, al propio Alberto Núñez Feijóo y a tantas otras autoridades. Lógicamente, el lugar de estada del señor Benito López Carballeda es el Club Español donde es presidente. Y José Luis Seoane es un argentino farsante también, como Antonio Rodríguez Miranda y Alejandro López Dobarra,
que dice sentirse gallego, pero que no nos honra para nada con su comportamiento. En su momento fue candidato a presidente del Centro Gallego y cuando no pudo lograr la presidencia, junto a otros farsantes, abandonaron el Centro Gallego y hurtaron España, de la cual es su presidente desde entonces. Rueda, que destacó que la galleguidad carece de fronteras, ha subrayado que Galicia nunca podrá saldar la deuda que tiene con sus hijos en el exterior. Bueno, esta farsa que comenzó en esta cena aniversario del Club Español y de España, continuó luego con otros actos, un acto en la magistratura, en la legislatura, de la ciudad de Buenos Aires, donde fue declarado huésped de honor, y alguna visita a alguna exposición y un encuentro con presidentes de entidades de la colectividad, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también de algunas ciudades del interior. Pero el hecho es que mientras el señor Fraga Iribarne venía a la Argentina y invitaba a la prensa a todas sus actividades, inclusive se ponían vehículos a nuestra disposición para que lo acompañásemos en sus actividades, que por supuesto en un solo día hacía más que lo que hizo este señor en 3 días, el señor Fraga hacía actividad todo el día, invitaba a la prensa. En este caso yo no fui informado para nada de la visita del señor Rueda, pero además a los actos escasos a los que concurrió solo se podía acceder por invitación. Las personas que concurrían solo podían hacerlo por invitación de los farsantes. Por ejemplo, el último encuentro que fue en la ABC del partido de Corcubión, las invitaciones no las hacía la ABC del partido del Corcubión, sino los farsantes, que eran los organizadores. Con lo cual, el señor Rueda Valenzuela nunca tuvo un encuentro con la colectividad gallega de la República Argentina. Farsa total en Galicia decir que venía a encontrarse con la colectividad cuando solo se encontró con empresarios, se encontró con autoridades de las instituciones, pero nunca, jamás con los emigrantes de a pie, con la gente de trabajo, con aquellos que esperaban en su momento las visitas de Fraga Iribarne, de Pérez Tauriño, de los alcaldes y demás, porque era una forma de sentirse cerca de la tierra. En este caso, no ir al hogar gallego para ancianos, creo que es el primer presidente que no lo hace. El señor Fraga sí lo hizo, el señor Pérez Tauriño también, y el señor Núñez Feijóo también. Este es el primer presidente gallego que en una visita, en este caso la primera como tal, no concurre al hogar gallego para ancianos. Pero algo más oprobioso también es que tampoco concurrió al Instituto Argentino Gallego, a ese colegio, a esa institución educativa que es orgullo de nuestra colectividad. Yo dije alguna vez que en una visita del presidente francés aquí a la República Argentina, su primera actividad había sido visitar el Liceo Francés, justamente, el centro educativo que los franceses tienen como gran referente en la Argentina. Los gallegos tenemos un centro educativo extraordinario. Allí se gesta la galleguidad del futuro en la República Argentina año tras año, pues
los farsantes que organizaron, que idealizaron la visita supuestamente para tomar contacto con la emigración del presidente de Galicia, no previeron que el presidente se encontrase con los ancianos ni con los niños, los dos pilares que debemos preservar y defender en cualquier sociedad. Con estos farsantes yo tengo algo personal, pero como no me atrevo a cantarlo, le voy a pedir al Nano Serrat que lo cante por mí. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas
que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Galego. Falemos galego, nos dice Gil Ríos. Bueno, y entonces vamos con la lección de galego de hoy, que vamos a hablar de... No tiene nada que ver con el editorial, ya quedó atrás, farsantes. Ahora voy a hablar de cerdos, pero no, no lo asimilen, no tiene nada que ver. Porco ou porca, cerdo o cerda. Mamífero doméstico da familia dos súidos. Los súidos es la familia de mamíferos de la orden de los artiodáctilos, que son mamíferos ungulados que tienen cascos o pezuñas. O sea, el cerdo es de la familia de los súidos porque tiene casco o pezuña. Son herbívoros que presentan y también son herbívoros que presentan los mamíferos ungulados, que es los artiodáctilos, estoy haciendo un lío con las palabras, son los mamíferos ungulados que tienen cascos o pezuñas y que son herbívoros y que presentan un número par de dedos. Las vacas, los cerdos, los ciervos pertenecen a los artiodáctilos. Tienen 2 dedos, 2 pezuñas, estos animales que mencioné, las vacas, los cerdos, los ciervos. Bueno, tiene además, o porco, corpo cuberto de sedas, caninos da mandíbula superior muy desenvolvidos no macho e fociño casi cilíndroco, omnívoro de corpo grosso, pel dura e cuberta de sedas fortes, fociño longo e móvil, orellas caídas e patas e rabo curtos. Bueno, mamífero doméstico de la familia de los súidos, que con el cuerpo cubierto de sedas, lo que en castellano decimos cerda, ¿no? Sí, cerda, con lo que se hacen, por ejemplo, los pinceles, caninos de la mandíbula superior, muy desarrollados en el macho, e fociño, es decir, trompa casi cilíndrica, omnívoro de cuerpo grueso, piel dura y cubierta de sedas fortes, repite lo de la cerda, orejas caídas y patas y rabo cortos. Bueno, una rolada de porcos. Una rolada es el conjunto de crías que nacieron a un tiempo de una misma madre. En castellano, también en gallego sería una camada,
una camada de porcos. También se le dice a esta rolada, a este nacimiento múltiple, deitada, leitalle, niñada de porcos. Sinónimos de porco en galego: chino, cocho, marrán, marrancho, quino y rancho. Rancho y rancha son sinónimos de la cría de los lechones. Cuando son lechones, en gallego se le dice rancho o rancha, y también tienen como sinónimos leitón, leitón, que es el lechón en castellano, marrancho, reco, rello, relo, rengo y zacote. Y hay otro porco, que es el porco bravo, el chavaril, jabalí en castellano, mamífero salvaje da familia dos súidos, moi semellante ao porco doméstico, de pelame mesto e forte, cor escura, gris ou negra, e os canteiros superiores moi desenvolvidos e aguzados nos machos. Bueno, mamífero salvaje de la familia de los súidos, muy semejante al cerdo doméstico, de pelaje espeso y fuerte, color oscuro, gris o negro. Y los canteiros, es decir, los caninos también superiores, los colmillos, muy desarrollados y aguzados en los machos. Es característico, ¿no?, cuando uno ve la foto del jabalí, esos dos colmillos que sobresalen. Sinónimo de chavaril, porco bravo, forma menos recomendable, chavarín. Bueno, con esto creo que es suficiente con la lección de galego del día de hoy, y entonces vamos a volver a la música. Vamos a ir en este caso con nuestro amigo y admirado Carlos Núñez y el preludio de la suite número 1 para violonchelo de Johann Sebastian Bach.
maravilla, yo les dije que esta suite fue compuesta por Bach para violonchelo. Por supuesto que nuestro amigo la interpreta con gaita, pero maravillosamente. Bueno, y ahora va el homenaje, el primer tema homenaje a las madres. Espero a ver que nos pueda ingresar alguno más, pero en este caso el tema que posiblemente haya sido el primero que yo escuché a la madre. Yo ya dije que en Galicia nosotros no teníamos electricidad, no teníamos radio, así que yo, si bien escuché alguna vez un poquito de radio allí, en casas ajenas, por supuesto, realmente radio empecé a escuchar en la Argentina. Y como en ese momento era un gran furor aquí en la Argentina, la música, las canciones y las películas de Joselito, este tema lo escuché muchas veces y seguramente digo fue el primer tema que escuché como homenaje a las madres. Mi madre querida, Joselito. Querida, ya ves tu cuento no olvidé, y toda mi vida a venerarte dediqué. Tu nombre es Greda y es también dulce religión. Besar tu sienes blanca es como una bendición. Sagrado es tu nombre que se pronuncia con fervor. No hay niño ni hay hombre que no te llame en su dolor. Su alma por siempre cual luz de fe, tu cariño sagrado de Maravilloso, Joselito, maravilloso. Estamos, para las personas que nos siguen por el Facebook, les quiero decir que la imagen que tenemos es una madre con su pequeño hijo
con una cesta de pescado en la cabeza, con el Atlántico por detrás y al fondo las Islas Cisargas, allí en la Costa da Morte, en Malpica concretamente. Entonces les quiero explicar, no solo a los que ven la imagen a través del Facebook, sino a quienes nos escuchan, que el Concello de Malpica inauguró en este último verano, en el mes de junio, la escultura Nai Carrecheira. Carrecheira, si lo buscan en el diccionario, es una palabra que no existe en el diccionario gallego, pero que en gallego lo correcto es decir carrelladora, pero suena bien Carrecheira y el Concello le puso ese nombre. Lo que quiere decir es acarreadora, la que traslada mercaderías, que hace acarreo. Eso es lo que significa la palabra, y en este caso el monumento. Este monumento fue donado por dos empresarios locales, Eliseo Villar Loureiro y María Luz Chouciño Suárez, que ya habían colaborado con el municipio en el homenaje a los marineros que tuvo lugar en el mirador de O Caldeirón. Esta vez, y se está refiriendo a esta figura que nosotros podemos ver hoy, se trata de una figura de bronce de unos 2 metros de altura, ¿no? Y 230 kilogramos, que representa a una mujer con un cesto transportando pescado con su hijo tomado de la mano. Cuando Walter Pardo me propuso el tema de los marineros, yo tenía claro que también hacía falta un recordatorio para todas las mujeres, porque Malpica es un pueblo matriarcal totalmente. Ellas hicieron que hubiese prosperidad trabajando y cuidando de las familias, resaltó el donante Eliseo Villar. El lugar escogido por el actual equipo de gobierno para el monumento fue el Paseo Marítimo, justo enfrente de donde se ubicaba la antigua fábrica de conservas El Elefante, lo que aumenta el valor afectivo de la pieza. Miña nai traballaba alí polas noites, carrexando peixe e cargando os camións, e como ela outras tantas mulleres que despois aínda ían á horta ou á ribeira, polo que o lugar non pode ser máis indicado, comentó Villar, que, repito, es el donante del monumento. Y quiero traducir esto que dijo. Dice: mi madre trabajaba allí en la fábrica de conserva por las noches. De noche, la mamá de este hombre trabajaba en la fábrica de conserva, acarreando pescado y cargando los camiones. Ese era el trabajo de la señora, cargar pescado en los camiones. Y como ella dice, otras tantas mujeres que después todavía iban a la huerta o a la ribera. Si iban a la huerta, por supuesto, era hacer labores de campesina, y a la ribera a buscar mariscos, ¿no? Por lo que el lugar no puede ser más indicado, dijo, el lugar donde la emplazaron este monumento. Pero esta frase es conmovedora, ¿no? Las mujeres de noche trabajaban en la fábrica de conservas cargando camiones con pescado, y de día iban a hacer los trabajos del campo o
de la misma pesca o la captura de mariscos, pero no era suficiente con el trabajo en la fábrica de conservas. En la inauguración estuvieron, esto que fue, repito, en el último mes de junio, estuvieron presentes el teniente alcalde, concejales, bueno, y el propio Eliseo Villar, el donante, y Ángel Cao, creador de la obra. El escultor de San Cibrao trabajó según las indicaciones de Villar, que se guió por una foto que le habían cedido de una señora transportando pescado. Cañizo, el teniente alcalde, por su parte, presumió de que va a ser un referente turístico por su situación con las Cisargas y San Adrián al fondo. Bueno, las Cisargas, como dije, o si no lo dije, lo pensé, es un conjunto de 3 pequeñas islas que están allí frente a Malpica, y San Adrián es un lugar de Malpica donde hay un santuario también, lugares muy convocantes para el turismo. Así que ese homenaje es lo que, a través de ese gran monumento, es lo que estamos viendo hoy en nuestra pantalla. Vamos a ir con otro tema musical, en este caso el grupo Faltriqueira y el tema Ven Bailar. Buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes, Ever.
No estoy en casa, estoy en la casa de mi hijo, pero lo estoy escuchando por el celular. Bueno, lo llamaba para desearle a todas las mujeres de su familia que son mamá, muy feliz día, un beso grande, bendiciones. Lo estoy escuchando, estamos almorzando y lo estoy escuchando por el celular. Un beso muy grande a Ever y a su esposa también, y a su mamá también, que está en Paraguay. Bueno, habla Sara de Hurlingham. Un beso grande también a la señora Ana de Portomeñe. Un besito, los estoy escuchando. Chao, chao queridos, los quiero mucho a todos. Bueno, muchas gracias a Sara de Hurlingham por este mensaje tierno por demás, pero además en este día escuchándonos a través del celular reunida con su familia. Sos una grosa, querida Sara, ¿eh? Bueno, te mando un deseo de muy feliz día también para vos, para las otras madres de tu familia, y que disfruten un gran día en familia. Y en el Facebook, José Augusto González Navarro nos dice: boas tardes, Ramón, como cada domingo escoitando programas xunto a miña nai. Bueno, antes que nada, querido José Augusto, un muy feliz día para tu madre y para vos acompañándola. Dice: o próximo o escoitarei dende Galicia, xa que vou facer o camiño portugués polo programa Conecta co Xacobeo, unha fonda aperta. Bueno, vas a compartir la experiencia con mi hija Rosario, José Augusto, porque ella también va a hacer el camino. El próximo viernes la tendré que llevar a Ezeiza, lo cual va a ser un gusto, por supuesto, pero van a compartir experiencia y espero que ella, vos y todos los que van a participar de esta experiencia lo disfruten. Yo tengo en mente hacerlo el año próximo, el camino portugués. Estoy muy entusiasmado con ir a correr esa carrera de 12 kilómetros que se realiza cada último domingo de octubre en Santiago de Compostela, y estoy muy entusiasmado en poder hacerla el año que viene y luego hacer el camino portugués que ustedes van a hacer ahora. Un abrazo, un bico para tu anay y muchas felicidades en este día. Y en el Facebook también nos dice Benita Losada: gracias también, cariños y buena semana. Gracias también por permitirme a través de este medio saludar a todas las madres y desearle un muy feliz día. Gracias, Benita, lo mismo para vos. Ángelas, excelente domingo para todos y feliz Día de la Madre. Fuerte abrazo y buena semana. Edith y Ángel desde Quilmes. Muchas gracias, estimado Ángel y señora Edith, y les mando un cariño muy afectuoso como todas las semanas. Susana Ramos: buenas tardes, Ramón, muy feliz Día de las Madres a toda la audiencia, especialmente a la mía, que aunque no está con nosotros, nos guía siempre desde una estrella. Saludos de Susana y Miguel de Boedo. Gracias, queridos hermanos, y sí, en este día también tu madre, vuestra madre, es una de las tantas madres que recuerdo con muchísimo afecto. Así que gracias a todos por estos lindos mensajes y repito mi deseo de felicidades para toda la familia. Bueno, se hizo la hora de la tanda, así que vamos a cumplir con Radio Amplitud y luego a Galicia con Ana Vila Portomeñe. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660, Radio Amplitud.
Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Amplitud Independiente. Escúchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM660 o a través de la web www.am660.com.ar. Cientos de familias vienen experimentando los beneficios de Levasi, el lactoserum suizo en polvo, un alimento 100% natural. Yo tenía las manos tullidas y con mucho dolor, mucha artrosis en los dedos. Lo primero que se me pasó fue el dolor, me hizo muy bien, recomiendo este producto, es muy bueno. Disminuye el dolor e inflamación de las articulaciones, fortalece huesos y músculos, controla los niveles de azúcar en la sangre, fortalece el sistema inmune, mejora el aspecto de la piel y el cabello, ayuda a controlar la presión arterial y protege al corazón. Ante cualquier duda, consulte con su médico de confianza. Adquiera llamando de lunes a sábado de 10 a 16 al número 4977 4138 49 77 4138 o al WhatsApp 11 25 92 30 70. Levasi, un alimento funcional y terapéutico. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18 bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Hola amigos de AM660 Radio Amplitud, la emisora de la familia, sembrando esperanza, estará con ustedes los lunes desde las 14 hasta las 15 horas. Los esperamos para que juntos podamos seguir compartiendo la alegría de vivir, de tener esperanza, proyectos y sueños. Nos encontramos, los esperamos, el equipo de este programa. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Show.
luminosa Galicia. Bueno, en este día da nai en Argentina, que grato escoitar como cada domingo a Juan Pardo con esta canción tan preciosa que en su momento Ana Vila Portomeñe eligiera para presentación de sus latexos de cada domingo. Ana Vila Portomeñe en Taboada, Lugo, moi boa tarde. Hola, Ana. Hola, sí. Hola Ramón, hola, non vos oía ben. É que debe ser a choiva, que por fin en Galicia chove. Está chovendo, mira ti, facía falta. Sí, facía moita falta. Bueno, qué boa noticia que este chovendo. A ver se pode encorar un pouco de auga que tanta falta estaba facendo ali na terra. Moi ben, sí, a verdade que sí. Apunta para iso, para que se poida agardar algunha ou non é moi intensa? Pois aparentemente pois parece que sí, pero bueno, non sei, a ver as voltas que dá isto. En principio hai un cachiño aquí onde vivo eu, na miña casiña, pois na casa, dentro da casa non, home, sempre pode haber alguna goteira, non? Pero aquí fora pois caía con bastante forza, pero bueno, non sei, se sigue chovendo necesítase que chova moitos días para que os ríos e todo volvan a ter algo de auga que se necesita, non? Bueno, acabou San Froilán e veo a chuvia. Exactamente. Bueno. Eu ao final, como che dixen que era para ir e tal, pois ao final por circunstancias da vida, pois non puiden ir, non pasou nada malo, pero bueno, non tuve a sorte de ir este ano a San Froilán. Cachis, pero bueno, provei o polvo igual na casa e bueno. Bueno, foi unha mágoa, pero bueno. Íache decir iso, perdéchete de comer o polvo, pero trouxeroncho a casa, bueno. No, e además aquí na Ribeira Sacra temos a sorte, tanto en Taboada, que temos 2 días de feira no mes, como en Chantada, e senón, pois mesmo cada día un de mes en Monterroso, pois bueno, queda en Breto, entonces bueno, temos a sorte de que ven xente con polvo e imos mercar un pouquiño. De feito, teño na familia unha prima que se dedica a andar co polvo, ahora xa menos por aí, pero bueno, antes iba moito ás feiras e agora só vai a Chantada, Taboada e Monterroso. E bueno, teño a sorte esa que cando me apetece, pois podo ir buscar unhas talladiñas. Bueno, vale decir ti a xente que nos está escoitando, a ver como che chegou ese polvo a casa, porque eu o que coñezo ali na zona de Ourense, basicamente, é que cho venden nunha bolsiña de plástico con auga quente, vai metido é dicir, auga da fervedura do polvo. Vos trasladádelo así ou seco, digamos, escorrido? A ver, aí aquí como queda cerca da miña casa Taboada, pois é un paso, e bueno, é igual, cando a xente mesmo de Taboada ou mesmo en Chantada ou tal, pois hai moita xente que leva a súa propia pota da casa ou un como se chama, unha bandexa ou un tupper destos, un tupper, e metenlo ali. E outras veces, pois, bueno, se tes moita presa e vas facer algunhas cousas ou tal, pois, bueno, normalmente, se non o levas, bótase como distí, nunhas bolsiñas, o polvo vai arranxado ou arreglado, que hai xente que xa o leva arreglado, e hai outra xente que o leva sin arreglar para casa, é dicir, sin condimento, sin sal e sen nada, non? Normalmente pois botanlle sal e un pouco aceite, o que lle quere pemento, pois pemento, nunha bolsa, botanlle auga a outra bolsa e meten esa na auga esa quente. Claro. Chegas a casa, sacas, exacto. Iso é o que eu vin moito, é dicir, a auga da fora sería como un baño María
para mantelo quente, pero exactamente. o polvo vai listo para comer na bolsa interior. Bueno, Ana, estes días saiu, estáse facendo un recoñecemento, unha homenaxe a unha grandiosa muller galega, ¿no? Elvira López, la enfermera gallega que se convirtió en heroína de guerra. Bueno, que che parece querer falar algo dista brava paisana túa, porque era unha muller de Lugo? Eu pouco sei dela, sei un pouquiño do que se conocía por a historia, non? Non teño a sorte de coñecer a zona, nin familia, nin amizades dela, pero sí coñezo o sitio, que é San Martiño de Río, aquí na provincia lucense de Láncara, no concello de Láncara. O que distí, un orgullo enorme, porque, bueno, visto, mulleres lucenses, a verdade é que hai moitas que son dignas de coraxe. Bueno, casi, se mo permites, ti e máis toda a audiencia, casi toda muller de antes, non digo de agora, porque eu incluyome na de agora, pero de antes casi todas tiñan unha valentía, un coraxe e unha forza para sair adiante, e sobre todo para coidar aos demais, que non sei como dicilo, casi envexable, non? Porque, bueno, para facer o que fixo mesmo Elvira, eso ás veces ningún home se atreve a facer cousas así, porque unha cousa é participar en determinadas cousas e a outra cousa é curar enfermos de guerra, non? É sobre todo unha persoa que cando daquela época, que casi sin ler nin escribir, bueno, casi non, que ela aparentemente non sabía ler nin escribir, chegara a ser unha enfermeira e chegar a facer o que fixo, poñer o coraxe e a valentía de subirse aí a un avión e cuidar enfermos. Eso, bueno, é de quitarse o sombreiro. No, sí, sen dúbida unha muller extraordinaria. Como ti decías, mira, hoxe o programa no Facebook está sendo ilustrado con unha muller e un rapaciño que é un monumento, o seu filliño, non? É un monumento que se puxo este ano no mes de xuño en Malpica, justamente como agasallo ás mulleres e ás nais, e o home que donou o monumento declarou que está nun sitio onde estaba moi preto unha fábrica de conservas, non? E entón este home dixo que a nai del traballaba ali de noite nesa fábrica de conservas carrexando peixe pros camións, é dicir, o traballo de ela e de moitas outras mulleres era cargar camións con peixe durante a noite, e despois de día ían a traballar no campo ou na ribeira, pero quero decir que traballaban de día o que tantas outras mulleres e seguramente homes facían, pero elas co complemento de traballar na noite e cargando peixe en camións. Así que as mulleres galegas dende sempre, como moi ben o dixeche ti, foron dunha fortaleza, dun coraxe, foron realmente as matriarcas de Galicia que deben ter sempre un recoñecemento eterno, non? Pero unha preguntiña, porque agora que dixeche San Martiño del Río no concello de Láncara, de Láncara eran os pais dos Castro? Sí, me parece que eran de Láncara, dun pobo de Láncara, non me acorda ahora o nome, non se me ven agora a mente o nome do lugar, pero sí pertenecían ao concello de Láncara tamén, sí.
Sí, eso foi o que me pareceu, nada que ver os Castro con esta bravísima muller que que como ti dixeche era unha muller iletrada que sen embargo bueno, decía eu que se lle está facendo unha homenaxe, unha exposición sobre a súa vida no Hospital Clínico de Santiago, ¿no? E que foi a primeira muller sanitaria española en participar en un voo militar nocturno organizado coa finalidade de prestar asistencia a soldados españois destinados en Marrocos. Aunque as mulleres estaban liberadas por aquel entón de voar en aeroplanos de guerra, Elvira presentouse voluntaria para participar no rescate e atención de numerosos feridos durante esa guerra, acción heroica que a levou a ser recibida incluso por o entón rei Alfonso XIII. Bueno, unha heroína de guerra que é moi axeitado que se lle faga este reconocemento que se lle está facendo en Santiago no hospital. Hospital. É que eu penso que, a ver, neste caso antiguamente, polo que eu teño entendido, moitas mulleres fillas de personas pudientes, digamos, había moitas que estudaban para enfermeras ou así, pero xente sinxela desta de a pé, das aldeas e por aí, normalmente iban, pois, o mellor facer os traballos que lle mandaban na casa, pois moitas iban de criadas, outras iban de coser, inda que a outras casas, iban ás segas, pero sair así sin ter coñecementos de nada, como non tiña ela, e decidir irse estudiar enfermería, facerse enfermeira, acabando, formando parte de que la non sabía, pero co seu empeño, cas súas ganas, ca súa ilusión, formou parte da primeira promoción de enfermeiras da Cruz Roxa, daquelas, naquil tempo, que era, se non me equivoco, penso que sobre 1922 ou unha cousa así. E naquel tempo, é o que eu digo, unha muller dunha aldea para ser enfermera, iban de enfermeiras moitas cando era no tempo da guerra, cosían, sacaban trapos e taponaban feridas e tal, pero non tiñan os coñecementos ao mellor que tiña Elvira. Entón, por eso que ya máis atreverse a subir un avión de noite para cuidar aos feridos, eso ten un mérito indador doble, porque non é nada doado, No, en esa época era realmente unha acción que requería de moito heroísmo facelo, así que eran voos rasantes porque estaba o perigo, por suposto, de seren atacados polos enemigos, así que esta brava lucense, merecidísimo recoñecemento que se lle faga a estas grandes mulleres da nosa historia. Bueno, que temos, que tes por hoxe de Galicia, se é que hai algunha novidade? Ademais da choiva, benvida. Pois non teño moito que contar, solamente que, bueno, volvemos á mesma, alégrome moito por Elvira e por a familia que lle poda existir dela, nada que aparte deso coincidiu na semana do Día da Muller Rural, que foi onte, nada, que tamén o Premio Planeta que o recibiron dúas mulleres, entón que aquí por Galicia pouco podo decir porque eu ando moi así adiña, acabei de apañar as patacas, recollemos o millo todo, sementamos os nabos, andamos apañando, recollendo algunhas castañas, pouco máis. O meu fillo ando facendo aí unhas pruebas tamén de música, máis facendo as súas cousas, nada, pouco máis che podo decir porque ando liadiña así con cousas. Entón,
de fora do trallo en sí, pouco máis podo decir. Bueno, pois, aínda que co atraso de un día, parabéns, felicidades polo día da muller, que me dixeche, traballadora ou galega? Nada, a muller rural. Muller, por eso, polo día da muller rural, que foi onte, así que, bueno, con atraso, pero parabéns para ti e todas as mulleres, para todas, suposto. para todas. E nada, eso, non podo dicirche máis nada, que ahora que comenzan as festas, que non sei xa comenzaron normalmente o 17, o San Lucas, que ten moitas, por exemplo, en Mondoñedo, a San Lucas de Mondoñedo, nada, que o San Froilán, que foi un éxito rotundo, que tuvo moitísima afluencia de xente, que sigue habendo moitos peregrinos e peregrinas camiñando en Compostela aínda, e non sei que máis decir. Bueno, que estou emocionada por... Acabo de ler antes de entrar en conversación contigo unha mensaxe de José Augusto González Navarro, que cada domingo nos escribe, e díxome: o domingo que ven escoito dende Galicia porque vou facelo o camiño portugués. Resulta que hubo aquí unha invitación para xente que se anotara e quixera facer o camiño portugués, que os levaban con todos os gastos pagos. Unha das que vai é a miña filla máis nova, así que, bueno, viaxan o venres que próximo, e xa digo, é un grupo, non sei cantos son, pero é un grupo importante de xente que van facelo o camiño portugués. Así que, que ben. O que decías de que hai moita xente facendo o camiño, pois seguirá habendo, en este caso de Argentina, un reforzo para o vindeiro fin de semana, non? Así que nada. Pero dixeche hai unha descripción moi interesante para min de que recolliste las patacas esta semana. Sí. E iso, sí, acabamos, sí. Bueno, adiantaste vos a chuvia, o cal supoño que complicaría un pouco a terra mollada, de complicar un pouco o traballo, non? A ver, ese é un sitio moi pesado, pois é complexo, porque hoxe en día as patacas arráncanse hai as máquinas de apañar as patacas, hai os tractores. Antiguamente facíanse cun arado e cunha xugada de vacas, pero bueno, a día de hoxe pois faise con tractor. Entón, claro, se chove moito, os tractores pois é complicado andar, as patacas saen todas cheas de terra, que costa moito quitárllela despois, tamén se anda mal por elas. Entón, bueno, normalmente intentanse sempre recollelas con tempo enxoito, pero bueno, se botan os nabos despois, din que é bon que chova un pouquiño para que nazan os nabos, así que nós tuvemos a sorte de apañalas antes de que chovese. E bueno, tamén digo que se chega a chover e non as teña apañadas, tampouco iba a chorar, porque prefería que chovese e perder alguna pataca que ter tanta sequía como estamos tendo ata agora, porque os animais e as plantas necesitan auga, e nós tamén, sobre todo. E as patacas, entón, bueno, pois non pasaría nada. No voso caso, as patacas chegaron a desarrollarse ben, ou a sequía afectou, ou vos non tedes problema de regadío e aínda que non chovera, as patacas puderon medrar porque regaste en forma? A ver, non temos regadío onde están elas, pero bueno, tuvemos a sorte, dentro do que cabe, pois hai algo menos que outros anos, pero bueno, chegan para comer, e máis para darlle tamén unhas pouquiñas aos porquiños, para cebalos. Sí, temos, debeu ser porque tamén tiñan bastante erva, que nós non solfatamos a
as patacas para que non lle sala a erva, e non as achamos tampouco, porque antes achábase a erva, achábase o millo. A día de hoxe xa se bota medicina para todo, que nós non a botamos, pero bueno, tiñan moita erva. Entón, que pasa? Que eu creo que a erva que lle axudou un pouquiño a que o sol, neses días grandes de sol, cando elas saliron, estaban formándose ben, pois eses días a erva permitiulles que o sol non as queimase tanto. Entón, bueno, pois tuvimos a sorte de que bueno, saliu unha cosecha xeitosa. Hai para facerche unhas pataquiñas, se ves, hai para facer unhas pataquiñas fritidas. Bueno, ou unha tortilla. Bueno, si, a tortilla xa tamén. E agora, nos mismos regos das patacas van os nabos ou hai que facer regos novos? Nos apañar as patacas, despois pasaselles, chamanlle un rastro, que, bueno, o que temos nos de madeira, ten unhas púas de ferro, ten 4 travesaños de madeira, e despois neses travesaños ten unhas púas de ferro que chamamos o rastro. Entonces pásase por o sitio onde estaban as patacas, queda a leira toda, digamos, plana, e os nabos salpicámolos así como se fora a voleo, non? Como botando trigo ou pan, e despois xa van nacendo eles. As sementes que están nas flores dos nabos, non? Esas flores amarelas. Exactamente. Bueno, exacto. E despois eses nabos, creo que xa falamos algunha vez, van a ser comida para os animais, non para a xente. Sí, pero bueno, dices nabos, os que botamos nos aproveitámolos tamén. É un tipo de nabo que sirve tamén, o que a súa folla sirve para comer. Entonces, que son as nabizas, non son as típicas nabizas ou grelos, non son os típicos grelos, sí. Pero son nabizas que podes aproveitar para comer, e despois o resto vai para os animais. Que bo, bueno, así que pero inverno xa teredes esas follas para poder botar no caldo. No caldo, e máis tamén, incluso tamén se poden botar nunha tortilla, por que non? Sí, pero eu digo, canto tempo, de aquí a canto tempo van a estar eses nabos listos para... Nós témolos hasta sempre na leira, hasta que, bueno, vamos collendo algúns pouco a pouco, non, para traer para casa, pero se poden e non hai nada que o impida, normalmente están na leira hasta que traballamos a leira para despois botar as patacas outra vez. As patacas e o millo, non? Normalmente non lles pasa nada, ás veces, bueno, chegache o mes de marzo e ainda temos algúns nabos por ali para ir coller incluso algunha nabiza. O sea que nada, están ali na leira. Que entre xaneiro e febreiro xa recolledes ese nabo. Sí. Bueno, e boa época para comer, para tomar o caldo, para comer un cocido ali coa cachucha e as pezuñas do porco e o rabo, que é unha das cousas que máis me gustan. Eu do porco gústame todo, de todo gústame todo, pero cando non comía case nada, que era un neno, e non comía nin peixe, nin porco, nin verdura, nin nada, do porco comía a lingua e a orella. E despois creo que o primeiro que engadín despois pareceme que fora o rabo. Pero eu penso que somos todos os nenos que faxamos así. Bueno, Ana, imos a ir entonces, che parece ben co latexo de hoxe? Vale, moi ben. Pois o latexo de hoxe vai dedicado para a muller, pero bueno, especialmente pois para a muller do rural, así que titúlase No Día da Muller. Muller fermosa, vestida de etiqueta, fermosa muller tamén cun delantal. No teu día todo ben che queda, sobre todo cando ti és fundamental. Muller rural, alma natural, alento vital, corazón real e camiño leal.
Muller rural, orgullo de fogar, honra con amar e forza para estar. Muller rural, por ti, por vós, luce andar. Muller rural, por min, por nós, sorrir e chorar. Nun mundo que leva o teu nome, sempre a túa voz se oe. Muller fermosa que arranxas calquer desfeita. Fermosa muller para unha vida exemplar, no teu día sempre ben ergueita, porque ti és fonte elemental. Muller rural, alma natural, alento vital, corazón real e camiño leal. Muller rural, orgullo de fogar, honra con amar e forza para estar. Grazas por formar parte do meu latexar. Qué grande, muller rural. Qué grande, muller rural por partida doble, polo título e pola autora. Querida... Moitas grazas. Querida Ana, moitas grazas a ti. Un cariño para a túa familia, que teñades unha boa semana, un bico e deico domingo. Deico domingo igualmente para todos e todas. Chao, graciña. Bueno, Ever, vamos a homenajear una vez más a las madres, en este caso con el grupo Fuxan Os Ventos y el tema justamente Miña Nai, mi madre. Bien, les voy a comentar una noticia muy buena, realmente es una gran noticia que viene de Madrid. La Paz trasplanta un intestino por primera vez en el mundo. El Hospital Público Madrileño de La Paz
realizó con éxito por primera vez en el mundo un trasplante multivisceral de intestino procedente de una donación en asistolia controlada pediátrica en una niña de 13 meses que ya fue dada de alta y se encuentra en perfecto estado de salud en su domicilio. Así lo informó este martes, es decir, el martes de la semana que termina, el gobierno regional madrileño en un acto en el que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presentó este avance médico junto con la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, personal médico del hospital y los padres de la paciente. La donación en asistolia es la donación de órganos y tejidos que proceden de una persona a la que se le diagnosticó la muerte tras la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias, ausencia de latido cardíaco y de respiración espontánea, órganos que se preservan con un sistema de oxigenación extracorpórea. Las autoridades sanitarias madrileñas destacaron que esta técnica hace posible el uso de órganos sólidos que de otra forma se perderían. La receptora de los órganos donados de esta manera fue una niña de 13 meses con fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida y que se encontraba en un estado de salud muy deteriorado, explicó la sanidad madrileña en una nota de prensa. Es decir, esta pobre niñita, antes de este trasplante exitoso que se hace por primera vez en el mundo, estaba irreversiblemente condenada a morir. A pesar de que un 30% de los candidatos fallece en lista de espera, nunca se había utilizado el intestino procedente de donación en asistolia al considerarse que no sería válido dadas las características especiales de este órgano, aunque como la evidencia científica tampoco demostraba que no pudiera hacerse, el grupo de malformaciones genéticas congénitas y trasplante del Instituto de Investigación Sanitaria puso en marcha un proyecto de 3 años de investigación con apoyo institucional y con la financiación de la Fundación Mutua Madrileña. Según la comunidad, tras experimentar y demostrar que el intestino era válido, se pudo trasladar a la clínica siendo un éxito obtenido, dice la nota, por un equipo multidisciplinar formado por profesionales de varios servicios del hospital. Bueno, realmente noticia que entusiasma, ¿no? El primer trasplante de intestino que se realiza exitosamente en el mundo fue hecho en el Hospital La Paz de Madrid. Y aunque resulte frívolo de todas las maneras, ya que hablo de Madrid, debo decir que en el mediodía argentino de hoy se enfrentaron en Madrid, en el estadio del Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el Barcelona, y terminó el partido con el triunfo del Real Madrid por 3-1 de su eterno rival, el Barcelona Club de Fútbol. Vamos a ir con otro temita musical, en este caso el grupo Kempayou, y el tema lo vamos a escuchar porque puse un título acá que no es... Moreniña, el título es Moreniña. Vamos con Kempayou y Moreniña. Moreniña,
miña por morena teño chollo botado. O tías de ser a miña ou non hei de ser amado. O tías de ser a miña ou non hei de ser amado. O pasar o río non o pasar. O mollar o pé o non o mollar. Se ti me queres a min é como teu quero meu ben. Hei te ver mañan a noite no lugar da Vila Alén. Hei te ver mañan a noite no lugar da Vila Alén. E aí se vai meu corazón fechadiño cunha chave. Abre e métete dentro que ti é la única que cabe. Abre e métete dentro que ti é la única que cabe. O pasar o río non o pasar. O mollar o pé o non o mollar. Foise pra lonxe, camiñou de Compostela. O seu corazón quedouse e o meu marchou con ela. O seu corazón quedouse e o meu marchou con ela. E aí se dá a despedida, miña rula, se me deixas. Aí se dá a despedida cun ramiño de tereixas. Aí se dá a despedida cun ramiño de tereixas. O pasar o río non o pasar. O mollar o pé o non o mollar. O pasar o río non o pasar. O mollar o pé o non o mollar. Les cuento, anoche estuve en la Sociedad Parroquial de Vedra, donde se celebró la ruada anual. Vedra suele, entre otras fiestas, ¿no?, que hace sobre todo al mediodía, pero fiestas nocturnas tiene dos características, que son la verbena y la ruada. La verbena es la primera en el año y la ruada en esta época. Y ayer se hizo la ruada. Yo, desde que se desató el tema pandemia, Vedra, como tantas instituciones, dejaron de tener actividad, como muchas personas dejamos de tener actividad, pero ahora fui convocado. Quiero decir que yo, antes de la pandemia, generalmente todos los años era convocado para hacer la queimada en la ruada, que es una fiesta que tiene la característica que, si bien cuenta con el aval de la Junta Directiva
de la institución la organizan los jóvenes de Vedra. Y desde hace muchos años yo era convocado para hacer la queimada en la Ruada. Y luego vino la pandemia y ahora fue la primera Ruada post pandemia y volví a ser convocado. Quiero decir que la fiesta fue extraordinaria. A ver si me acuerdo las instituciones que participaron. Participó el Centro Arzuano Melidense, el Valmiñor, la ABC del partido de Corcubión, y lógicamente los dueños de casa, la Sociedad Parroquial de Vedra, y serían 4 grupos, no sé si me estoy olvidando alguno, pido disculpas, pero creo que no. Corcubión, Valmiñor, Arzuano Melidense y Vedra. Una gran demostración de cultura gallega, con danzas, con música, con muy lindo espectáculo que la gente disfrutó mucho. Se vendían comidas típicas, como siempre, en estas fiestas nocturnas de la Sociedad Parroquial de Vedra. El acceso era gratuito, no se pagaba entrada. Y luego el cierre era con la queimada. Momento en el que dije que, bueno, ayer tuvieron sobredosis de mucho en la gran ruada de Vedra. Pero con ustedes voy a ampliar un poco más la actividad de los muchos de ayer, porque a las 11 de la mañana me trasladé al Club Defensores de Santos Lugares, donde mi penúltima nieta, Paula, participaba por primera vez de un torneo federado de gimnasia deportiva. Ella concurre a una institución donde practica gimnasia deportiva, donde fue federada hace algún tiempo y por lo tanto compite, pero la primera competición organizada por la Federación Metropolitana era en el día de ayer. Por supuesto, toda la familia allí acompañando a Paulita. Mientras estábamos en la tribuna, la mamá, Amneris, me dice que Manuel jugaba al fútbol a las 5 de la tarde. Digo, uy, de acá se va en Ituzaingó. Le digo, entonces se van dice, no, nos vamos a casa y después iremos a ver a Manuel a Ituzaingó. Bueno, Paulita, gran orgullo, participó en 4 pruebas de piso, creo que así se llaman, y obtuvo 2 segundos premios. Realmente un logro extraordinario. Estábamos todos muy contentos y ahí la mamá dijo, bueno, pero también actúa el abuelo a la noche por lo de la queimada, y Manuel dijo, ¿y vos? Y digo, también vos. Digo, ¿qué, bailás? Me dice a mi hija, ¿no? Y dice, no, voy a hacer la locución en la fiesta de Vedra. Así que en esa fiesta bailaban mis otras 2 nietas, Emilia y Julia, y Rosario, que mi hija, que por supuesto hace muchos años que baila en Vedra. Así que una superproducción de sobredosis, dije yo, de muchos, con 2 muchos pequeñas bailando. Mi hija mayor haciendo la conducción, lo hizo muy bien. Realmente no lo juzgo como padre, lo juzgo objetivamente. Lo hizo muy bien Amneris. Y luego la queimada como gran cierre. Así que tengo que agradecer a Chocha y Romina, que me mandaron una gran foto
de la queimada y a tanta gente que me hizo sentir su cariño en esta fiesta de Vedra. Bueno, hemos llegado ya al final, no al final del programa, sí al final de mi intervención, porque ahora los voy a dejar disfrutando de muy buena música con el bloque Rumboia de Gaiteiros Gallegos. Así que, Ever Galeano, muchas gracias por tu trabajo, un muy feliz Día de la Madre para tu esposa, transmitirle por favor mis mejores deseos en este día, por supuesto compartidos con vos y tus dos hijos, vuestros dos hijos, y nada, Sara dijo que tu mamá está en Paraguay, así que si de alguna forma podés, también va el saludo y el cariño para ella. Deico Domingo, felicidades para todas y todos, y nos vamos con la banda Baile Asalto. Chau, chau. Hola Ramón, soy Consuelo de Saavedra. Bueno, quiero saludar a todas las madres a través de tu hermoso programa, también a la señora con quien estás conversando ahora, que creo que se llama Ana. Qué lindo cómo conversa y las cosas. Qué interesante esto que han estado diciendo de las mujeres, cómo han trabajado las mujeres gallegas, Dios mío. Bueno, y por supuesto también cómo han tenido hijos, ¿no? Porque en general las familias gallegas, yo tengo esa idea, más bien son familias numerosas. Y te mando también, Ramón, a vos un abrazo, que sigas siempre con tu programa, acá te sigo escuchando, y vuelvo a decir a todas las madres, a todos los que tienen su mamá en este plano o en otro, siempre hemos tenido una madre. Y yo por lo menos tuve una madre biológica y dos madres adoptivas, así que por madres estuve muy bien, abundosa siempre, y las tres divinas. Bueno, hasta el próximo programa, Ramón. Muchas gracias por todo lo que pones de trabajo y amor en tu programa. Chao. Bueno, muchas gracias, querida Consuelo, por todos tus conceptos, por tu mensaje, y lógicamente en este día también te deseo muchas felicidades como madre, como gran madre, y que disfrutes de este día. Un beso, chau chau, gracias. Na Rumboia, banda Baile Asalto. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. O grupo pontevedrés Banda Baile Asalto naceu en xuño de 2011 con motivo da súa participación no 6º Festival Folk de Muxía, que comezou a súa andaina coa única intención de conseguir a interacción co público. Unha das súas premisas era hai que bailar, e para iso imos a escoitar de seguido a seguinte peza: Vai de polcas, unha suite de polcas que de seguro nos fará mover os pés.